Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy continuamos con una clase más de geometría plana y en esta oportunidad queremos identificar la altura correspondiente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo y también clasificar el teorema lado de semejanza de triángulos. Tenemos que mencionar este teorema que se trata sobre la altura de un triángulo rectángulo trazada desde la hipotenusa y dice así: el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual al producto de las proyecciones de sus catetos sobre la hipotenusa. En realidad vamos a trabajar exclusivamente sobre triángulo rectángulo. Aquí podemos observar al triángulo rectángulo ABC, que es rectángulo en el punto A. Aquí mide 90 grados. Si trazamos la altura a la hipotenusa, que en este caso es el lado BC, entonces trazamos la perpendicular desde el ángulo recto A la hipotenusa, que es BC, vamos a tener esta perpendicular que le vamos a llamar como la letra H, que representa la altura. Entonces toda altura es perpendicular, por lo tanto aquí mide 90 grados. Vamos a identificar primeramente a los datos del triángulo rectángulo, que son los siguientes. Los lados AB vamos a relacionar con el ángulo opuesto, que era C, como el lado C minúscula. El opuesto a B mayúscula como el cateto B minúscula y el opuesto al ángulo A de 90 grados como la letra minúscula A, que va a ser la hipotenusa. Entonces tendremos el cateto C, el cateto B y la hipotenusa A. La H viene a ser la altura trazada desde la hipotenusa al ángulo opuesto. Al trazar esta altura H, tenemos dos pedazos o dos proyecciones de la hipotenusa que lo nombramos con las letras N minúscula y M minúscula. Cuando se traza la altura, vamos a tener algunas deducciones importantes. Esto en realidad son teoremas, solamente vamos a tratar acá las fórmulas que se deducen de estos teoremas. Existen ciertas relaciones métricas. Al trazar la altura H en el triángulo rectángulo BAC, quedan proyectados los dos catetos sobre la hipotenusa. Las proyecciones de los catetos B y C son M y N respectivamente. Entonces dice, se cumplen los siguientes teoremas. El primer teorema, muy importante por cierto, es referente a la altura. Dice que esta altura trazada es media proporcional entre los dos segmentos que determinan en la hipotenusa. O sea que la altura al cuadrado es igual al producto de estas proyecciones, que son M por N. Esto es válido para cualquier altura que se traza desde la hipotenusa al ángulo opuesto. También tenemos los teoremas referentes a los catetos. Cada cateto, en este caso el cateto C, cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa, que es el segmento A, y el segmento adyacente al cateto C, que en este caso es N minúscula. Sería entonces que el cateto C al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa A por la proyección, que es N. Y luego tenemos que el cateto B al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa, que es A, por la proyección, que viene a ser este cateto adyacente a B, que es el lado M. Entonces podemos mencionar de nuevo de que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y el lado adyacente. Cuando se trata de C, que es el cateto C, vamos a tener que es A por la proyección, que es N. Y cuando se trata del cateto B, va a ser la hipotenusa A y la proyección, que en este caso es el segmento M. De estos teoremas se deduce el teorema de Pitágoras, que viene a ser la relación entre hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También en todo triángulo rectángulo se cumplen ciertas condiciones que aquí vamos a mencionar.
El producto de los catetos, que en este caso son B y C, B por C siempre será igual al producto entre la hipotenusa A y la altura H. También existe otra relación que dice así: 1 dividido un cateto al cuadrado, que en este caso es B al cuadrado, más 1 dividido el cuadrado del otro cateto, siempre será igual a 1 dividido el cuadrado de la hipotenusa. Estas fórmulas son elementales que se deducen del teorema que se denomina altura trazada desde la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Como en la clase anterior habíamos mencionado cierto criterio de semejanza de triángulos, que era el criterio ángulo-ángulo, hoy vamos a tener otro criterio de semejanza de triángulo, que en este caso se llama el LLL, que significa lado, lado, lado. En la clase anterior decíamos que dos triángulos eran semejantes cuando tenían dos ángulos congruentes, que se deducía del postulado ángulo-ángulo. En este caso tendremos el criterio LLL, que dice así, que dos triángulos pueden ser semejantes si es que tienen sus lados proporcionales. Y vamos a ejemplificar con estos dos triángulos que son rectángulos. Aquí tendremos la hipotenusa menor que mide 2,5, aquí la hipotenusa mayor mide 5, el cateto horizontal que es 1,5, este cateto horizontal que también mide 3, y el cateto vertical que en este caso mide 2, y en el triángulo grande mide 4. Estos dos triángulos podemos identificar si son semejantes a través de sus lados. Solamente conocemos un ángulo que es el ángulo recto. No tenemos ningún ángulo agudo congruente. Y podemos escribir la proporción de esta forma. Tenemos que tener en cuenta de que para relacionar los lados de los triángulos empezamos con los antecedentes, escribimos todos los lados del mismo triángulo. En este caso empiezo con el triángulo grande. Y como consecuente escribimos los lados del triángulo menor. O podría ser al revés, pero el orden se tiene que respetar. Podemos decir que la hipotenusa que mide 5 sobre la hipotenusa menor que es 2,5 tiene que ser igual a, en este caso, el cateto vertical que mide 4, relacionamos con el cateto vertical que mide 2 y luego hacemos la comparación con el tercer lado, el cateto horizontal que mide 3 y el cateto horizontal menor que mide 1,5. Al hacer estas divisiones, 5 dividido 2,5, 4 dividido 2, 3 dividido 1,5, tenemos la misma razón que es equivalente a 2. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos tienen sus tres lados proporcionales y se cumple el criterio LLL de semejanza. Podemos decir entonces que este triángulo menor es semejante con el triángulo mayor a través del criterio LLL de semejanza. En la clase de hoy hemos mencionado dos teoremas muy importantes. El primer teorema, que se refiere a la altura trazada desde la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que se deducen de ese teorema ciertas fórmulas fundamentales que les servirán a ustedes para poder resolver diferentes situaciones sobre semejanza. Y por otro lado, hemos mencionado el criterio de semejanza LLL, que también es importante para poder aclarar ciertas dudas o poder identificar la semejanza de triángulos. Desde ya, muchas gracias y espero que les sirva la clase de hoy.